Hola, muy buenas tecnoaventureros. Hoy os voy a traer la review de la batería Bluetti AC180 junto con el que yo creo que es el mejor panel solar que hay para ponerlo a su lado, el Bluetti PV350. Vamos a empezar con unas pequeñas lecturas sobre las especificaciones de esta batería. Cuenta con 4 puertos USB tipo A que están de par en par a 5 voltios 3 amperios, o sea 15 vatios. Ojo, 15 vatios entre cada par. Significa que si conectamos uno aquí y uno aquí, cada uno dará 15 vatios, pero si conectamos los dos en el mismo par, sea este o este, vamos a estar limitándonos a 15 vatios entre las dos salidas. Tenéis que tener eso en cuenta. También cuenta con un USB tipo C de 100 vatios de carga rápida, tiene una salida un poco bien sellada de 12 voltios a 10 amperios, o sea un máximo de 120 vatios, cuenta con un inversor con 2 salidas de AC a 230 voltios, capaz de entregar una potencia máxima de 1800 vatios de forma continua, o sea sin corte, pero además de eso cuenta con una capacidad de sobrecarga de 2700 vatios, lo cual significa que si conectamos un dispositivo electrónico que tiene un pico de inicial como un compresor, un aire acondicionado o alguna cosa de estas que sobrepase los 1800, tienes hasta 2700 vatios para que no salte el automático y te permita hacer ese pico de arranque. Yo en mis pruebas os puedo decir que ese pico es incluso más que 2700. Yo he llegado a ver un 2800 en pantalla en un pico de arranque de un aire acondicionado portátil y no ha saltado el automático y ha funcionado a la perfección. Aunque bueno, ese 2700 es el numerito que os deberíais de quedar un poquito como límite antes de que a partir de ahí la batería puede cortar en cualquier momento. Dicho esto, la capacidad de la batería son 1152 vatios hora y además cuenta con carga inalámbrica. Por su lado, los paneles Bluetti PV350 a mí me parecen estupendos porque son 4 paneles, cosa que este tipo de placas solares tan grandes suelen ser de 5 paneles como los de Allpower de 400 vatios y este son 4 paneles y realmente muy sencillos de colocar. Tiene esta pequeña bolsa donde puedes poner los cables. Yo aquí por ejemplo tengo también guardado el conector de MC4 directamente a los 8 milímetros de Bluetti directamente, y el cable que viene, como podéis comprobar, es bastante largo, o sea, no sé cuánto mide, pero creo que 2 o 3 metros tranquilamente. Y aquí podéis ver un poco cuáles son las especificaciones de este panel. Estamos hablando de un panel de 350 vatios que es monocristalino, tiene la protección ETFE, lo cual le va a dar mayor durabilidad, mayor resistencia a arañazos o a las inclemencias del tiempo, y es un panel solar que tiene un... Ojo con este dato, el voltaje de circuito abierto son 46,5 voltios. Este panel solar no vale para las típicas baterías pequeñas como la Bluetti EV3A o la River 2 de EcoFlow. No, esto necesita baterías que sean capaces de aguantar y no 46,5 voltios, una de 48 voltios, una batería que admita 48 voltios de circuito abierto, yo diría que es jugársela un poco, está demasiado cerca. Yo tiraría mínimo una de 50 o 56 voltios para arriba. En el caso de la AC180 tenemos un máximo de entrada de 60 voltios, por lo tanto no va a representar ningún problema. Continuamos por aquí, tiene una salida de circuito abierto de 10,8 amperios, teniendo un máximo de 9,2 amperios. Aquí me voy a detener un segundo a explicar una cosa. Es cierto que aquí, de estos dos datos que os acabo de dar, el importante es el del voltaje de circuito abierto, ya que ese, si te lo sobrepasas, es lo que puedes romper el controlador solar de tu batería. Sin embargo, pasarte de amperios no es ningún problema. Tener, por ejemplo, conectada una placa solar de 15 amperios a una batería que admita un máximo de 10 no va a romper nada, es perfectamente seguro. Simplemente el controlador solar va a desechar toda esa energía que no puede controlar y no va a admitirla, básicamente. ¿Cuál es el problema entonces? Que hay gente que compra placas solares de muchos vatios diciendo, pero si es de 300 vatios y mi batería admite un máximo de 400, ¿por qué está dando tan poco? Bueno, pues muchas veces es por este dato de aquí. Olvidémonos ahora del circuito abierto y vayamos a en carga.
Significa que esta placa solar, una vez ya conectada a la batería, tiene una tensión normal de 37,5 voltios y 9,2 amperios, que si hacemos la multiplicación nos da alrededor de esos 350 vatios prometidos. ¿Qué ocurre? Imaginaros que en vez de ser 37 voltios y 9 amperios, fueran 28 voltios y 14 amperios, por decir un número. Vale, ¿qué ocurriría aquí? Seguiríamos estando en esos 300 vatios y esta batería admite un máximo de 500. Sin embargo, fijaros en la entrada del AC180. Máximo 60 voltios y 10 amperios. Al recibir un máximo de 10 amperios, sí, podríamos coger esos 30 y pocos voltios o 28 voltios sin ningún problema, pero los 14 amperios los rebajaría a 10, porque no sería capaz de admitir más de 10, y estaríamos perdiendo 4 amperios por el camino. Por lo tanto, rendirían las placas solares mucho menos de lo que cabría esperar en una batería, incluso si esta promete más vatios. Y es por el límite del amperaje. Siempre tenéis que tener en cuenta que tanto voltaje como amperaje estén dentro del rango de vuestra batería para evitar comprar un panel sobredimensionado que no rinda lo que debería rendir en vuestra batería. Ahora en un momento vamos a proceder a montar las placas solares para que veáis cómo quedan montadas y a probarlas. No obstante, os voy a decir que una de las cosas que más me sorprendió y que más me gusta es que, pese a ser un panel solar muy grande y bastante pesado de 14 kilos, yo también tengo un PV200 de Bluetti, el panel que es de 200 vatios, que son también 4 más fácil, pero este es más sencillo de poner y sobre todo de recoger que el PV200, y en gran parte por dos cosas. Primera, por este sistema que Bluetti se ha sacado de la manga, en el que va con un sistema aquí, que no sé si podréis ver, que se lo lleva para arriba y para abajo, tiene como un muelle por dentro, y básicamente lo pones aquí, se queda tenso. Estiras más, queda tenso. Estiras más, queda tenso. Pero si sueltas aquí, también queda tenso, no se queda esto colgando. Y esto hace que cuando levantas las placas para ir a recogerlas, las 4 patas hagan rack y se cierren automáticamente o casi siempre en su punto. Y eso facilita mucho el proceso. Otra de las partes que me parece que facilita mucho su trabajo es lo que vais a ver ahora. Perdonadme, que pesa un poquito. Y es este. Al abrirlas, como podéis ver, no se están viendo ya los paneles solares, y es que se abre tipo libro doble. Significa que para abrirlas completamente tenemos que hacer ahora así. Y el otro funciona igual, se cierran hacia adentro. Con esto no solamente facilita mucho el trabajo, sino que además evitamos un problema que tenían las PV200, que es que al plegarse un panel sobre la parte trasera del anterior, si por ejemplo tiene los típicos pines así para aguantar la postura en la pata en la posición que tú quieras, eso al estar los paneles calientes podía dejar una pequeña marca que a mí me molestaba mucho, porque aunque después vi que no representaba mayor problema, sí que es verdad que, bueno, pues no hace gracia en un panel solar caliente apoyar algo y que deje una marca, ¿verdad? Como podéis ya ir viendo a estas alturas, estamos hablando de unos paneles solares realmente grandes. No sabría poneros una comparación, pero son realmente muy grandes. Y teniendo en cuenta el tamaño que tienen, ni tan mal lo bien que van cuando están cerrados. Vale, vamos a hacer una prueba con los paneles solares ahora que ya están totalmente puestos aquí fuera. Como podéis ver, hemos utilizado un alargo, porque aunque sea largo el cable no es suficientemente largo, y bueno, también podéis ver que hay una preciosa sombra en todo el medio. Por lo tanto, entre eso y que, como también podéis ver, no está en la mejor orientación, no os esperéis aquí un resultado cercano a los 350 vatios. Pero vamos a proceder a ver cómo se montaría esto. Una vez puestas las dos patas de abajo, que como podéis ver son abiertos tipo libro directamente, es tan fácil como hacer así. Se abre una de las patas, hacerlo a una mano no es tan fácil, pero bueno, ni tan mal tampoco. Entonces se coloca bien. Y lo mismo para el otro lado. Se abre la pata y se abre la puerta. Vale, listo. Ya tenemos los paneles solares preparados. Vamos a probar a ver cuántos vatios nos están arrojando con esa preciosa sombra central. Y ha llegado el momento de la verdad. Vamos a conectarlo a nuestra batería y a ver cuánto nos están saltando. Ha hecho el soplido de arranque. Ahí está empezando a entrar ya energía, 150, y ahí nos quedamos. Claro, es que hay una sombra larga que está tapando los 4 paneles, pero os voy a dejar aquí un pequeño clip en el mismo lugar, con la sombra que estaba mucho más abajo y que
bueno, era un poquito mejor hora del día, pero es que el problema está en que ahora está empezando a cambiar el clima a invierno y por estas fechas ya en mi casa no puedo grabar muy fácilmente temas solares porque hay muchas sombras. En las horas buenas de sol, el sol no da, y cuando el sol da, ya no son buenas horas. Pero bueno, os voy a dejar aquí un pequeño clip para que podáis ver cómo rendían las PV350 en el momento en el que estaban casi en un perfecto punto, faltaba inclinación, estaban mal orientadas, unos 30 grados desviadas de visión perpendicular con el sol, y además había también esta misma sombra, pero mucho más abajo. Y así podréis ver cuánto me rendía en ese momento. Bueno, habiendo ya visto todo esto y como conclusiones finales del vídeo os voy a decir qué es lo que me parece a mí. A mí, sinceramente, me parece que esta batería, teniendo en cuenta su tamaño, que, ojo, no es tan grande, estamos hablando de un palmo y pocos dedos de anchura, de alto, pues, bueno, un par de dedos más. Os dejaré por aquí en la pantalla puestas las cifras exactas y 16 kilogramos de peso. Sinceramente, está en ese límite, a mi gusto, de que es demasiado pesada para llevarla al día a día, pero no tanto como para no llevártela si necesitas energía. Quiero decir, una AC200 Max, por ejemplo, que pesa ya casi 30 kilos, o una AC240, estamos hablando de baterías muy pesadas. Esta, teniendo en cuenta que solamente pesa 16 kilos, que nos da toda esta cantidad de salidas, con carga inalámbrica, 1800 vatios nominales, más de 1 kilovatio hora de capacidad, todo eso, teniendo en cuenta el tamaño y el peso, a mí me parece una muy buena opción. Además, que estamos hablando de la marca Bluetti, una de las marcas, si no la marca con mayor fiabilidad del mercado en este segmento de baterías, y sinceramente yo por todo lo que la he podido probar y estrujar, me ha encantado. Más adelante va a haber otro vídeo probando esta batería a fondo, probando cuánto es capaz de aguantar con sus salidas AC, cuánto es capaz de dar en total con todos los puertos, tiempos de carga, tiempos de descarga, y vamos a ponerla a prueba con situaciones muy duras. Así que si os está gustando este contenido, suscribiros al canal para apoyarme a seguir creciendo poco a poco y para poderlo ver en más vídeos. Nos vemos en la próxima. ¡Saludos, tecnoaventureros!